¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la colección de voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional. Soy Maureen Herrera, funcionaria del área de proyección institucional, y hoy tengo el enorme gusto de conversar con don Rafael Ángel Pérez Córdoba, a quien le agradecemos muchísimo que haya atendido esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hoy es 15 de diciembre del año 2016 y antes de entrar en materia con don Rafael Ángel, que como verán en el transcurso del camino es un destacadísimo deportista costarricense, entre otras cosas, voy a permitirme leer una reseña de su vida y de su recorrido aquí en Costa Rica. Don Rafael Ángel Pérez Córdoba nació en Ciudad Colón el 3 de julio de 1948. Está casado con doña Luz Mari Zumbado y es padre de 3 hijos, Viviana, Rafael Ángel y Daniel. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Rogelio Fernández Güell y los secundarios en el Luis Doble Segreda. Realizó estudios universitarios en diferentes casas de enseñanza. En 1978 obtuvo en la Universidad Nacional una licenciatura en Educación Física. En 1986 obtuvo en la Universidad de Costa Rica una licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en currículo y cursó diversas especialidades en el campo de la investigación educativa y educación de adultos en diversas universidades del exterior. En el año de 1996 obtuvo su doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación educativa por la Universidad Latina de Costa Rica. Entre diferentes cargos que ha tenido don Rafael Ángel Pérez, sobre lo cual estábamos ahora conversando un poquito antes de iniciar, destacan los siguientes: profesor de educación física en diferentes colegios, asesor nacional de educación física para el Ministerio de Educación Pública entre el 75 y el 85, periodo en el cual se modificó el programa de educación física de secundaria en 2 oportunidades. Fue asesor de ministros y de viceministros de educación, consultor ante diferentes organismos y universidades para reformas curriculares, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores y vicerrector de la Universidad La Salle, este último cargo entre 2012 y 2015. Además, ha escrito diferentes obras, entre ellas La enseñanza del atletismo, Los procesos de enseñanza y aprendizaje en una sociedad democrática, Los estilos de aprendizaje y el constructivismo en una sociedad democrática. Y tal vez una de las razones por las que muchos de los costarricenses tienen presente el nombre de don Rafael Ángel Pérez es por lo que ha sido su destacada carrera deportiva. En este campo tenemos que reconocer que don Rafael Ángel ha sido el mejor fondista de la historia del atletismo costarricense. Empezó en el año de 1964 a los 18 años, pero es a partir del 67 que comienza un programa más intensivo de entrenamiento bajo la tutela del entrenador Augusto Pila y alcanzó importantes triunfos. En 1968 a nivel centroamericano en la carrera Max Tot en Guatemala, el campeonato también centroamericano de atletismo y su participación en Juegos Olímpicos en México. Los años 70 fueron una década muy activa para nuestro invitado de hoy. En esa década alcanza grandes metas. Entre ellas destacan su participación en la Maratón de Long Island en Boston y en Nueva York, ambos en Estados Unidos. En Venezuela ganó la Maratón de Táchira, así como la carrera de Coamo en Puerto Rico. También obtuvo diversos trofeos en Centroamérica y Europa. Y uno de los logros por los que también se recuerda muchísimo a nuestro invitado es por obtener el primer lugar en la carrera de San Silvestre en Sao Paulo, Brasil, el 31 de diciembre de 1974. También en lo que es trayectoria en atletismo, impuso diversos récords, como el impuesto en junio de 1976 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Y también es de recordar su triunfo en la 15ª edición de la carrera de Coamo, Puerto Rico, el 8 de febrero de 1976. Ahí estableció un nuevo récord
y fue el mejor registro mundial de la prueba de media maratón, la cual se mantuvo por un año completo, entre febrero del 76 y febrero del 77. Como dato curioso, y ahora esperamos conversar un poco con don Rafael Ángel al respecto, ese récord mundial fue recientemente divulgado en nuestro país, 39 años después de la competencia. También destaca su participación en Olimpiadas, en la de México en 1968, donde obtuvo la posición 27 en 10.000 metros planos con un tiempo de 31:42, y en Múnich, Alemania en 1972, donde obtuvo la posición 13 también en 10.000 metros con un tiempo de 29:36. Su trayectoria como fondista hasta su retiro en 1983 le hizo acumular un total de 400 competencias a nivel nacional y 220 internacionales en 4 continentes. A la fecha conserva 2 récords nacionales que siguen vigentes y recientemente publicó su libro Corriendo con Pasión, en donde relata su experiencia como fondista. Un resumen de una vida bien intensa, don Rafael Ángel. Cuéntenos para entrar en materia, ya en esta conversación, ¿cómo fueron esos inicios en el atletismo? Sí, bueno, podría decir que fue una cuestión circunstancial, porque mi talento se descubrió en las clases de educación física en el Liceo Auditorio Segreda, un colegio que se estaba abriendo, tenía 2 años de abierto ese colegio y por lo tanto carecía de los recursos mínimos para muchas cosas y entre ellos para educación física. Entonces el profesor de esta área nos llevaba a la sabana. Allí había antes un hipódromo donde corrían caballos y jugaban golf. Entonces había un circuito como de 800 metros y más, ¿verdad? Entonces en una de las clases dice, bueno, muchachos, hoy vamos a probar quién es bueno en carreras de distancia para las Olimpiadas colegiales. Y nos hizo una prueba de 2 vueltas y para sorpresa mía yo gané. Entonces de ahí en adelante me di cuenta que tenía facilidades para ese tipo de actividad. ¿Usted no provenía de familia de deportistas? No, para nada. Mi familia es una familia de origen campesino, ¿verdad? De Ciudad Colón, que se dedican a labores del campo. Incluso yo como niño me dediqué mucho a labores de campo, ¿verdad? Pero nunca en el campo del deporte. Inclusive de niño yo empezaba más con el fútbol, pero a mi mamá no le gustaba mucho el fútbol. Entonces ella se puso muy contenta cuando yo empecé a competir en atletismo, se sentía muy feliz, ¿verdad? Antes de continuar con lo que fue ese momento de su vida donde descubren que tiene habilidades para el atletismo, vámonos un poquito hacia atrás. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Cómo fue? ¿Dónde se desarrolló? Sí, bueno, como le decía, mi familia es una familia campesina, con un solar de terreno por allí, en el cual se cultivaban prácticamente lo que se consumía. También, entonces yo me dedicaba, por ejemplo, a hacer trabajos a veces de cargar frutas, por ejemplo, que trasladábamos desde un terreno que teníamos en las orillas del río Vidilla hasta el centro de Ciudad Colón. También un poco a acarrear las vacas y toda esa cuestión, ¿verdad? Es decir, en fin, una serie de trabajos de campo que normalmente un niño o un joven hacía. A eso me dedicaba yo cuando estaba en educación primaria e incluso cuando empecé el colegio ya, aunque ya con la educación secundaria fui abandonando más esas labores, ¿verdad? Pero fundamentalmente era una vida corriente de un niño normal en Ciudad Colón en ese entonces. No es el pueblo que es hoy, sino que realmente tenía otras características y otras limitaciones. Para cuando entra al colegio, ya usted vive en San José. No, siempre vivo en Ciudad Colón. Sí. Y yo me traslado constantemente a diario desde Ciudad Colón a San José. ¿Y recuerda su primera, cuál sería para usted su primera competencia? La que usted dice, Sí. esta marca mi inicio en el mundo del atletismo. Bueno, yo no olvido, incluso en el libro que acabo de publicar, yo narro con mucho detalle esa primera competencia en el colegio, que para mí fue muy significativa. Porque parece mentira, el obtener triunfos es algo que se da en el campo deportivo, pero en la persona desarrolla mucha autoestima. Entonces para mí fue muy fundamental el obtener una victoria de ese tipo, allí en el colegio, entre compañeros. Pero después
eh, en fecha muy cercana a lo que ocurrió ese evento, se llevó a cabo una competencia de esas que hacen para las fiestas, o para lo que llamamos turnos en Costa Rica, es decir, que fue de Santa Ana a Ciudad Colón, una carrera de más o menos 9 kilómetros, 9 kilómetros y medio. Y entonces yo me inscribí, cuando los favoritos eran muchos dentro de Ciudad Colón, que decían que había gente que corría, con mucho folclore incluso, porque en entonces Ciudad Colón, en el rodeo, era toda una montaña donde la gente iba a cazar, ¿verdad? Incluso había un hombre o un señor que le decían Gallo, de quien se decía que era cansado de los venados corriendo. Y ese era uno de los participantes, ¿verdad? Entre muchos así, más corredores de todo el país que llegaron a esa competencia. Y también, para sorpresa mía, yo me inscribí en la prueba con el deseo de terminar y después decía, bueno, si quedo entre los 20 primeros sería maravilloso, ¿verdad? Pero en el transcurso de la prueba fui tomando confianza, llegué al primer lugar y, como dicen, no lo solté y logré triunfar, ¿verdad? Qué maravilla. En esa primera competencia. ¿Estaba usted en el colegio en esa época? Estaba en el colegio en tercer año nada más. Era prácticamente un jovencito adolescente. Y en esa época, don Rafael Ángel, ¿cómo era el ambiente del atletismo en Costa Rica? Estamos hablando de finales de los años 60 del siglo XX. Sí, muy limitado. Prácticamente el atletismo... No era como ahora, que todo el mundo corre. No, de vez en cuando lo que había es mucho de la radio, y yo escuchaba por la radio en un famoso programa que tenía Luis Cartín que se llamaba La Cabalgata Gillette, la Cabalgata Deportiva Gillette. Él tenía un programa los domingos y yo escuchaba resultados de competencias o anuncios de competencias, pero a veces sentía como miedo de ir, sentía temor, sentía mucha inseguridad, hasta que me decidí a participar en algunas competencias. Es decir, el ambiente era muy escaso, no había calendarios anuales de competencias. Incluso lo que existía era una asociación de atletismo que presidía don José Antonio Echeverría Camacho, un gran pionero de atletismo. Él era el que de vez en cuando organizaba competencias. El asunto era muy escaso y en esas condiciones fue que yo me inicié. ¿Y la escuela de atletismo qué papel jugó en su desempeño? ¿La escuela de atletismo? Sí. No sé si participó de alguna escuela de atletismo. No. Yo me inicié solo por mucho tiempo. Desde que, bueno, yo empecé a leer incluso, a buscar información sobre grandes corredores del mundo. Para ir teniendo más conocimientos. Pongamos eso en el contexto de la época, eso era que ir a la biblioteca y... No, para nada, porque Ciudad Colón, y es una de las cosas que yo critico de la educación, nos enviaban a investigar a la biblioteca, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, pero para nosotros que salíamos del liceo y tomábamos el bus, que no había tiempo para investigar, ¿verdad? No, yo comencé a buscar en periódicos, cayeron a mis manos revistas también, un libro por allí, no había internet ni nada de esas cosas, ¿verdad? Es decir, la información era muy limitada, ¿verdad? Sí. Pero lo interesante es que la vida es rara. Cuando uno se interesa por algo, como que le llegan cosas, le van cayendo por allí situaciones. Dicen que cuando el discípulo está listo aparece el maestro. Bueno, a mí me aparecía mucho eso. No recuerdo de dónde, pero a mí me llegaban libros y me llegaban revistas. Recuerdo una revista famosa en Estados Unidos, en Argentina, que me llegó, y ahí venía como entrenaba Osvaldo Suárez, que era un gran corredor de Argentina, campeón panamericano, había ganado la San Silvestre de Brasil, que yo gané posteriormente, ¿verdad? Entonces yo aprendí mucho de lo que hacía Osvaldo Suárez, y también tuve que esforzarme por aprender más inglés, para leer en inglés, porque la mayoría de literatura de entrenamiento estaba en inglés, ¿verdad? Esa fue la parte inicial mía muy dura, hasta el año, porque en Costa Rica no habían entrenadores. Ya me iba yo a preguntar. Correcto, no había nadie, hasta que llega el año 67, en que yo entro en contacto con una persona que tiene una mayor capacitación, ¿verdad? ¿Quién fue esa persona? Con Augusto Pila. Augusto Pila era un cubano exiliado. Él había sido el primer director de deportes después de la Revolución Cubana, pero al final él tuvo algunas disidencias con el gobierno y se salió de Cuba,
y estuvo viviendo en España, luego lo trajeron a Costa Rica para formar profesores de educación física. Entonces él era un amante del atletismo y organizó el primer campeonato nacional en Costa Rica en el año 67. Yo llegué a ese campeonato cuando yo estaba trabajando en Quepos. Me vine desde Quepos, dejé el trabajo, votado por cierto, ¿verdad? Y me vine a competir en ese campeonato nacional y ahí obtuve 3 victorias en los 1500 metros, en los 5000 metros y los 10.000 metros. Al finalizar el campeonato, Augusto me dijo, Pérez, necesito hablar con vos. Espérame allá en el sur del estadio. Y efectivamente yo me fui, me senté por allí, esperé que terminaran todos los eventos atléticos y al final él llegó. Y lo que me preguntó, lo que me dijo fue, chico, tú tenías mucha calidad, ¿querías entrenar conmigo? Y yo es lo que yo estaba deseando. Jamás volvió a Quepos. No volví a Quepos, dejé el trabajo botado. Y a partir de allí, bueno, yo una cosa, de las cosas que yo le dije es que, bueno, don Augusto, yo trabajo en Quepos. Y él me dice, bueno, te conseguimos un trabajo aquí en San José, ¿verdad? Y ahí me consiguió un trabajo en la Guardia Civil. Imagínese. Sí. Don Rafael Ángel, ¿y cuán determinante es un entrenador para un atleta? No, fundamental, ¿verdad? Fundamental porque, aunque uno sea estudioso, y yo considero que yo era un autodidacta, muy estudioso, yo conocía el entrenamiento, pero indudablemente que él venía de Europa, tenía mucha información, muchas técnicas nuevas también, y además otra cosa, la disciplina. Era una persona muy disciplinada, y si algo me heredó a mí, a él me heredó a mí fue mística y disciplina. Era una cosa, era realmente extraordinaria en ese aspecto, en cumplimiento de actividades, en cumplimiento de tareas, en cumplimiento de marcas. Es crearse todo un estilo de vida alrededor de una disciplina, y me parece que yo logré eso con Augusto. El caso de Augusto, que por cierto era muy disciplinado, no era muy querido por otros atletas. Incluso, por ejemplo, si usted revisa la historia, muy pocos atletas entrenaron con él estando acá. Recuerdo a Jean Rotan, una corredora de 400 metros, a Sandra Johnson, una corredora de 100 y 200 metros, pero de los demás muy pocos se animaban a entrenar con él, dado que él era muy exigente. En cambio, yo nunca tuve problemas con él. ¿Y a usted qué lo motivaba a correr, don Rafael Ángel? Yo creo que en el fondo, reflexionando a largo plazo, un deseo de ascenso social. Porque, por ejemplo, yo le cuento que yo soy hijo de esto que llaman hijo natural, de madre soltera, de una condición económica limitada. Entonces, yo empecé a correr sobre todo para darle orgullo a mi madre, fundamentalmente. Y nunca olvido el momento en esa primera carrera de que hablábamos, de Santa Ana a Ciudad Colón. Entrando a Ciudad Colón, en el primer cuadrante, en una esquina, cuando yo iba en primer lugar, allí estaba mi madre esperándome, ¿verdad? Y yo me sentí tan emocionado, bueno, que todavía me emociono mucho en relatarlo, porque yo percibía el orgullo que ella sentía de mí. Qué motivo. Y eso es lo que yo quería para ella, ¿verdad? Claro. Bueno, y toda mi carrera deportiva, si yo creo que mi carrera deportiva fue exitosa, en mucho fue por darle ese orgullo a mi madre. ¿Y cómo vivió su mamá sus logros posteriores? Imagínense, Juegos Olímpicos y todo lo que vino después. Sí, bueno, mi familia era muy fría en eso. Era una familia campesina que generalmente Poco expresiva, tal vez. no hay tanta expresión, no hay comunicación, no hay tanta alegría, ¿verdad? Pero sin embargo, indudablemente que yo sentía que ella se emocionaba y se preocupaba. Es más, cada vez que yo necesitaba consejo, porque generalmente en las competencias de alto rendimiento uno con frecuencia tiene sus vacíos, sus caídas y necesita consejo. Yo no recuerdo a nadie que me aconsejara con más precisión que ella. Y si usted pudiera, me imagino yo que todas las técnicas de entrenamiento y el conocimiento cambia con el paso del tiempo y de una generación a otra, pero si usted pudiera extraer algo de lo que usted aprendió como atleta y decírselo a algún joven que está empezando a entrenar en este momento, ¿qué extraería usted para compartir de lo que fue esa formación inicial suya? Interesante pregunta. Cosas como que ya le he dicho, por ejemplo, un atleta debe ser muy estudioso, un deportista debe ser muy estudioso de la actividad deportiva que practica.
Eso es una cosa fundamental, ¿verdad? Tiene que tener un gran compromiso en el sentido de disciplina. Es decir, nadie entrena por uno. Es una cosa, es una verdad que hay que decirla. Es decir, es uno el que entrena, es uno el que entra, el que tiene que ejercitarse, el que tiene que transformar su cuerpo y su conciencia. El cuerpo y la conciencia se deben transformar para ser un deportista de alto rendimiento, ¿verdad? Lo primordial de la vida debe ser el entrenamiento, fundamental, debe ser la alternativa número uno, para decirlo de alguna forma. Como que alrededor del entrenamiento se acomodan las otras se- tareas de la vida diaria. Correctamente, también eso es importante, no solamente ser atleta, sino tener una formación mucho más integral. Porque de por sí el campo de la vida deportiva es muy corto. En la actualidad tal vez 10 años o menos, y después uno queda a la libre, después del retiro, y realmente nadie se acuerda, o poca gente se acuerda de uno. Entonces, por ejemplo, el atleta debe formarse también para asegurar su futuro. Hoy en la actualidad, pues algunos ganan mucho dinero y ya con eso pueden vivir el resto de su vida, pero la mayoría de deportistas no logran el éxito. Bueno, ya le iba a preguntar justamente cuál es su percepción de los deportistas profesionales actuales, si hay esa concepción de que hay que estudiar, prepararse, no solo estudiar para después tener un ingreso económico, sino lo que usted menciona de ser estudioso en su campo. Claro. Sí, hay dos cosas, el deportista como tal, su proyecto de vida, su proyecto deportivo y su proyecto de vida, que van juntos, pero a la par tiene que haber una organización que apoye al deportista. Y eso es un problema que siento que todavía a estas alturas en Costa Rica no se ha dado. Es decir, el deportista necesita una formación especial, necesita apoyos especiales, pero hay que prepararlo también para la vida, no solo para el deporte. Porque hoy en día encontramos, yo diría centenares, casi miles de exdeportistas que viven una vida, yo diría, muy controversial. Porque lo que sucede es que en un momento dado usted es una persona conocida, eso que llaman famosa, exitosa, ¿verdad? Pero de pronto, 5 o 10 años después, usted se vuelve común y corriente. Y eso psicológicamente es un golpe muy fuerte. Es lo que yo llamo el síndrome del retiro. Es una situación que realmente las organizaciones deportivas no tienen en consideración. Bueno, no tienen otras cosas y menos eso, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso es fundamental para el deportista. Entonces, hay dos líneas, la línea personal y la línea de apoyo al deportista como tal, que implica buenos entrenadores, buenos dirigentes también, porque la dirigencia tiene que ser de calidad, buena infraestructura también. Es decir, son aspectos que... ¿Y qué nos falta en Costa Rica para lograr estándares de calidad, para que los muchachos que tienen talento puedan explotarlo al máximo? A mí me parece que falta un buen proyecto deportivo. En realidad no hay políticas nacionales del deporte todavía. La planificación y la organización deportiva van actuando muy a corto plazo, año por año, y siempre diciendo que hay un corto presupuesto o un presupuesto limitado. A mí me parece que el presupuesto no es tanto el problema es un problema de conocimiento y de organización. A veces con muy pocos recursos, con escasos recursos se puede lograr mucho. El caso de mi vida, por ejemplo, yo logré bastante, es decir, yo diría que demasiado con los escasos recursos que tuve. A mí me parece que el conocimiento, que la organización son esenciales para que el país tenga logros, aún en la actualidad, porque los deportistas de calidad en nuestro país son excepciones y generalmente se deben a un esfuerzo individual o a un esfuerzo de un entrenador, pero la organización deportiva como tal yo siento que no está acompañando como debe ser, sobre todo en conocimiento. Me parece que es débil el conocimiento que tenemos y realmente otra cuestión que se da son muchos celos profesionales. Por ejemplo, las personas que hemos tenido éxito, que hemos tenido conocimiento, que hemos tenido experiencia, no somos tomadas en cuenta. Generalmente se nos mira como muy críticos, solamente porque tratamos de decir, bueno, habría que hacer eso. Hacemos propuesta, pero la propuesta es demasiado fuerte para las organizaciones deportivas, entonces como que no absorben el conocimiento, no lo gestionan y se pierde. Sí, como que hay casos aislados de éxito y por allá surge alguien como Correcto. usted
alguien como Neri Brenes en este momento, Correcto. pero no se articula. No se articula para nada. Pero toda la experiencia que usted acaba de mencionar de Neri Brenes, para no seguir hablando solo de mí, es una experiencia importante. Y tenga presente, las marcas de Neri van a durar 30 o 40 años, tal como han durado las mías. Lo que ha hecho Neri es excepcional. Pero sin embargo, ¿qué hay alrededor de Neri? Prácticamente nada. Es como la figura de él en solitario. Exactamente. Vamos a volvernos otra vez, don Rafael Ángel, como a los 70. Los 70 es esa época, me corrige si estoy equivocada, en que usted ya está metido de lleno en el mundo del atletismo Correcto. profesional. ¿Cómo era su rutina de vida en esa época en que ya usted pues es adulto, pero también ya atleta profesional? Sí. Bueno, yo entrené durante muchos años y corrí, me parece que 15 o 16 años. Sin embargo, yo tuve 18 meses de éxito en mi vida. En esos 18 meses gané la carrera de San Silvestre en Sao Paulo, Brasil. Gané la carrera de Cuamo por segunda vez, que hice el récord mundial. E hice los récords de 10.000 metros en Knoxville, Tennessee, y el récord nacional de 1.500 metros. ¿Qué edad tenía en esa época? En ese tenía 26 o 27 años, ¿verdad? Ahora, le digo esto de los 18 meses porque fueron los años en que yo entrenaba más. Es decir, mi rutina de entrenamiento era de lunes a viernes 2 sesiones por día, el sábado una sesión y el domingo una sesión, o sea, no descansaba en la semana. A veces descansaba un sábado o un domingo, ¿verdad? Entonces, por la mañana generalmente me entrenaba, ya fuera en Ciudad Colón, cuando vivía en Ciudad Colón, luego en San Antonio de Belén, cuando me pasé a vivir a San Antonio de Belén, entrenaba generalmente 1 hora y 15. Me tomaba el bus a San José, porque yo no tenía carro en ese momento, y me venía al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación, antes a los colegios, porque empecé trabajando como profesor de Educación Física, luego pasé a la asesoría de Educación Física. Entonces mi rutina, bueno, al colegio o al Ministerio de Educación, y trabajaba normalmente las 8 horas, y por la tarde salía a 4:30 y me iba a la sabana a entrenar en el estadio o en la sabana con un grupo que yo tenía de entrenamiento allí también. Y esa era mi rutina diaria. ¿Ya estaba casado en esa época? Estaba casado, yo me casé en el 72, ¿verdad? Y bueno, mi rutina, bueno, terminaba el entrenamiento para la casa, y eso era una cosa circular, ¿verdad? Es un estilo de vida. ¿Y qué le decían sus compañeros de trabajo? ¿Era frecuente tener un compañero que llevara la vida de esa forma? Los atletas de alto rendimiento, debemos decirlo, somos raros. Tenemos un estilo de vida raro. Tal vez difícil de comprender para el que no está en Difícil de ese comprender. mundo. Uno no puede ser una persona normal. Por ejemplo, uno no puede atender todas las actividades sociales a la cual la gente generalmente lo invita y le comparte, ¿verdad? Sino que tiene que administrar muy bien el tiempo. Eso es fundamental. Es una característica que se me ha olvidado decir de un atleta de alto rendimiento. Administrar muy bien el tiempo. A esta hora tal cosa, a esta hora tal cosa, ¿verdad? Bueno, los atletas... Hay que volverse muy estructurado. Muy estructurado, claro. Incluso tenso a veces. Porque a veces, por ejemplo, la gente no entiende el carácter o el temperamento de un atleta de alto rendimiento porque no entienden esa tensión en que vive. Es decir, se vive con una estructura de tiempo y actividades que hay que cumplir. ¿Y cómo lo manejaba doña Luzmeri o Luzmari? ¿Cómo se dice? Bueno, Luzmeri. Luzmeri, ¿cómo lo manejaba ella? Viera que yo en relación con el matrimonio nunca tuve problemas porque yo sabía seleccionar el tiempo en el cual podía entrenar. 2 características tenía. A donde fuéramos yo llevaba las tenis, pantaloneta, camiseta, y en el espacio que hubiese yo corría. Otra cosa es que yo leía. Después del tiempo lo pasé a leer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno sale con la esposa y la esposa es muy detallista para compras. Yo llevaba un libro siempre y estaba leyendo. Mientras se detienen en las tiendas. Nunca he tenido, ella misma lo dice, lo cuenta. Usted no desperdiciaba un minuto. No desperdicié. Me quedó un poco, como decía un autor francés, Passerón, el hábitus. El hábitus, es decir, incluso en mi vida, todavía yo, a mi edad, yo sigo siendo un poco, no sé si estructurado, pero ordenado. Es decir, tengo tiempo para cada cosa, ¿verdad? Y más en ese entonces como deportista.
Es decir, yo creo que el manejo del tiempo, la administración del tiempo, es una cosa fundamental, ¿verdad? Y en esos años, don Rafael Ángel, de que usted entrena tan fuerte y tiene éxito, ¿existía afición para el atletismo aquí en Costa Rica? Como siempre, la afición está con un ganador. Siempre que, cuando yo empecé a correr, bueno, la primera carrera que yo competí, éramos 30 corredores. La gente salía a curiosear nada más con las carreras en la calle. Las carreras en el estadio prácticamente eran familiares los que llegaban. Pero cuando yo aparecí como figura, yo recuerdo que empezó a subir afición. Las carreras en la calle uno veía la gente, veía las emisoras, la televisión empezaba a acercarse ya. Entonces yo siento que cada vez que aparece un líder o una persona con buen rendimiento, aparece afición. Cada vez que no hay esos liderazgos, o esas figuras atrayentes en calidad, como que la afición decae. Eso nos pasa en los deportes alternativos. E incluso pasa en fútbol. En fútbol, usted lo ve en estos momentos, está de moda la situación de la Liga Deportiva Alajuelense. Un equipo de los de más afición, de grandes taquillas, y hoy en día está en problemas económicos porque deportivamente está mal el equipo. Es decir, la afición en eso es un tanto flexible. Es decir, se acerca cuando hay gente que tiene logros y se aleja cuando no hay logros, ¿verdad? Pero yo recuerdo que... ¿Sucede lo mismo con la prensa deportiva o la prensa se porta diferente? ¿Cómo fue su relación con la prensa deportiva? Bueno, yo también, al principio, un desconocido, con el tiempo ya me convertí en una figura atractiva, porque la prensa quiere noticias, ¿verdad? Claro. Si uno es noticia y produce noticias, la prensa lo valora desde ese punto de vista. No hay que engañarse, siento yo, como el periodista, creyendo uno que es amigo, porque ese no es el papel del periodista. A veces los deportistas... Y pasa con frecuencia. Sí, con mucha frecuencia, nos confundimos. Uno se acerca mucho al periodista, incluso le cuenta cosas que no debería contar porque son su vida privada. A mí me pasó muchas veces eso. Y es que uno entiende el papel del periodista. Es parte tal vez del entrenamiento que debería recibir un deportista joven, cómo vincularse con los periodistas. Correcto. Yo creo que es que debe haber un proceso de formación de deportistas. La relación con la prensa es muy importante. Pero uno debe saber que el papel del periodista, del comunicador, y debe saber cuál es su papel como deportista también. Y el papel del público. ¿Le tocó enfrentar algún momento difícil? Sí, claro, con la prensa tuve varios encuentros, ¿verdad? Primero con don Fernando Naranjo, de La Nación, recuerdo con Pilo Bando también, tuve un problema serio. Fundamentalmente que recuerde, ¿verdad? Así como, pero sí tuve, desde luego sí tuve choques con la prensa, ¿verdad? Sobre todo un problema que pasaba cuando ya me convertí en figura, que el país sentía que podía mandarme a cualquier competencia con el deseo de que ganara. Y eso no es posible, ¿verdad? El entrenamiento es un proceso de planificación anual y uno puede dar su mejor rendimiento únicamente más o menos en un mes o 6 semanas en el año. En el resto del año uno no está en buena forma. Entonces la prensa quiere verte compitiendo todos los años. Perdón, todo el año, todo el tiempo, ¿verdad? Y dando victorias. Sí, como estar en el clímax cada mes. Claro, exactamente. Es decir, te lo he dicho muy bien, el clímax. El clímax de un deportista, de un corredor de fondo o de un atleta son 6 semanas. Y no puede estar complaciendo a todo el mundo corriendo en cada momento. Entonces, tuve muchos choques de ese tipo. Eso es parte también de la educación del aficionado y del periodista, entender eso que usted está contando. Hasta con ministros tuve problemas yo en eso. Es decir, el asunto se vuelve hasta político. Claro. Porque cuando un deportista... Claro, porque es un representante del país. Es un representante, es decir, de alguna manera es un símbolo propagandístico del país y hay que enviarlo a esa competencia. Entonces, pero el político... El periodista no está tomando en consideración el aspecto técnico de la preparación específica. Entonces ahí vienen los choques. Y a propósito de esos 6 meses donde es el rendimiento... 6 semanas, perdón. 6 semanas, perdón, el rendimiento más fuerte. ¿Cómo era la preparación cuando venían los Juegos Olímpicos? Que es una competencia tan relevante. Sí, es decir, bueno, ha existido desde entonces lo que se llamaba el ciclo olímpico. Es un periodo de 4 años, ¿verdad? Es un periodo de formación
a 4 años plazo, donde hay eventos de tipo centroamericano primero, centroamericano y del Caribe y panamericano en diferentes años. En el primer año centroamericano, en el segundo centroamericano y del Caribe, tercero panamericano y el cuarto año olímpicos. Generalmente uno sigue ese proceso. ¿Ya? Lo que pasa es que esa puesta en punta, ese clímax de que hablábamos, no es tan sencillo de lograr. Requiere mucho conocimiento, incluso de medicina deportiva. Generalmente, nosotros los latinos no tenemos tanto éxito porque no manejamos bien eso. Los europeos lo manejan muy bien. Los norteamericanos lo manejan bien porque tienen muchos recursos. Entonces, ellos llegan en punta, que se llama, en el clímax que usted dijo, a los Juegos Olímpicos y tienen los mejores logros. Por eso es que a veces los latinos no lo alcanzamos, ¿verdad? Es una limitación que tenemos aún en el tiempo actual, ¿verdad? Su primera Olimpiada fue la del 68. La del 68, pero yo estaba muy joven. ¿Y cómo fue enterarse de que había logrado la clasificación para ir a los primeros Juegos Olímpicos? Sí, bueno. ¿Fue sorpresa? Yo había empezado a entrenar con Augusto Pila un año antes, 67. Él me había hablado de que empezamos de los Juegos Olímpicos. Pero indudablemente que por la edad mía, yo tenía 19 años para 20. De hecho, sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad. Entonces, bueno, se organizó el ciclo, las temporadas de entrenamiento y competencias, y participamos en muchas, pero la Olimpiada de México para mí fue de aprendizaje nada más. Cuando fue la de Alemania, le tomó el mejor momento. Un poco mejor, pero todavía no estaba en edad. Yo en ese entonces ya tenía 24 años. La buena edad de un fondista es de 26, 28, 30 años, ¿verdad? Que eso se me daba para la Olimpiada siguiente. La de Montreal. La de Montreal, que fue donde yo tuve un problema político. Me involucré en un movimiento para el nombramiento del primer viceministro de Deportes. La gente que éramos de educación física, queríamos un viceministro que viniera de educación física, del deporte. Y el presidente nombró a un amigo, como pasa mucho con los políticos. Eso a veces no lo entiende uno. Hay que entender lo que la política costarricense así funciona. Yo puse el compromiso de que si no nombraban a uno de deportes, a una persona formada, yo no iba a la Olimpiada. Y me perdí la Olimpiada de Montreal, ¿verdad? Cuando yo estaba en plenitud de forma. ¿Y valió la pena? No, hoy día digo que me equivoqué. Ahí es donde yo en ese momento me entrenaba solo. No tenía entrenador. Ya no estaba con el señor No, Augusto Pila se había ido para España. Ahí es donde realmente hace falta siempre un entrenador, una figura de mentor, tal vez. Claro, exactamente. No solamente de preparador físico, sino una persona que tenga visión general. Es decir, que me hubiera dicho, Rafael Ángel, piense dentro de 30 años, ¿qué estaría diciendo usted, lo que estamos diciendo ahora? Me la perdí, tuve grandes posibilidades, yo estaba entre las mejores marcas del mundo, y seguro me perdí el mejor momento para una Olimpiada. Sí, era su mejor edad, como mi mejor edad, usted. Correcto. Y mejor rendimiento. Ese año gané Cuamo con récord mundial. Imagínese. Le gané a Bill Enlace de Finlandia, le gané a Milos Gifter de Etiopía. En ese momento ya los etíopes y kenianos estaban ocupando los primeros lugares y yo les gané, ¿verdad? Entonces yo me la perdí allí por esa cabezonada. Don Rafael Ángel, ¿y quién financiaba su carrera deportiva? Nadie. Usted mismo. Solo yo, bueno, porque yo era un profesional en educación, entonces con mi salario. ¿Qué ocupaba? Yo? Zapatos, uniformes, viajes. Los viajes me los financiaban la gente que me invitaba. Esa era una cosa que sí, desde el principio, cuando empecé a ganar las competencias, tuve la ventaja esa, de que los organizadores de grandes carreras me invitaban y me pagaban todo, viáticos, hasta viajes en primera clase y todo eso. Es decir, la vida de un deportista de calidad. ¿No le tocó enfrentar alguna lesión seria o que requiriera algún tratamiento Sí, tuve médico? lesiones, pero uno de las lesiones con el tiempo las asimila y no siente ni el dolor. Porque yo creo que una capacidad que debe tener uno como que están presupuestadas ya. Están presupuestadas. Además, uno creo que tiene una mayor capacidad de resistencia al dolor. Yo padecí una lesión típica en la tibia que tiene un nombre en inglés que es shin splints. Son unas pelotitas que se hacen debajo del hueso de la tibia y rozan y duele mucho. Y yo recuerdo que yo antes de las competencias decía, no tengo nada. Y claro, con todo el
fulgor, La adrenalina. la emoción, la adrenalina, la competencia, uno no siente nada, ¿verdad? Yo viví con eso, pero bueno, no creo que fue una cosa muy significativa. Don Rafael Ángel, y bueno, de repente para quienes estén oyendo la entrevista, sea sorpresa saber que usted no solo desarrolla esta exitosa carrera deportiva, sino también todo lo que fue en el campo académico. Realmente, de verdad que no fue solo estudioso como autodidacta, sino que se fue a estudiar a la universidad. ¿Cómo ha sido su vida en ese mundo académico? Sí, bueno, yo desde niño, afortunadamente, era un buen estudiante. Recuerdo que en primaria, en algunos grados fui primer promedio de la escuela. En el colegio era de los primeros promedios. No primer promedio, porque hay que tomar en consideración que el rendimiento educativo depende de la familia de donde uno venga. Es decir, yo vengo de una familia donde mi mamá era una mujer de tercer grado. Entonces, indudablemente que si vamos a competir en el campo educativo con jóvenes adolescentes, hijos de profesionales, que tienen ayuda para sus tareas, ayuda para sus estudios, que tienen libros en la casa, indudablemente los que venimos de esos estratos salimos como que perdiendo, de hecho, ya, ¿verdad? La educación es una competencia también, ¿verdad? Entonces, bueno, pero aún en esas circunstancias, yo siempre fui un buen estudiante, siempre estuve estudiando, incluso cuando era atleta. Recuerdo que un tiempo estuve ubicado antes de México, por cierto, en los cerros del Irazú, y ahí me leí todos los existencialistas rusos, de Dostoyevsky, toda esa gente, esos libracos, me los pasé leyendo en los momentos de descanso. Así, yo soy un amante de la lectura y sigo siéndolo. Entonces, después de que me fui formando profesionalmente, como usted leyó, me he involucrado en varias especialidades incluso, y para mí el estudiar es como una cosa de vida, una forma de vida. Igual que el trabajo, ¿cómo se llama? Yo no distingo el trabajo y el estudio, me parece que son vida. Que uno no tiene vida si no trabaja, si no estudia, si no lee. Entonces yo constantemente estuve estudiando, y afortunadamente también tengo logros académicos, y hice esfuerzos incluso para que la educación costarricense cambiara en el aspecto sobre todo metodológico. Recuerdo la reforma curricular de los años 90. Nosotros logramos que el Consejo Superior de Educación aprobara el constructivismo como enfoque educativo, y eso hubiese llevado al país a un gran cambio, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como pasa siempre, la siguiente administración como que cambió el enfoque y los educadores se desmotivaron mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, pero yo había llevado con un grupo de compañeros estudios muy profundos sobre educación y sobre currículo, y en ese campo también he aportado y he escrito algunos libros. ¿Y cómo percibe nuestro sistema educativo actual, don Rafael? Lamentablemente yo soy un crítico del sistema educativo, lo debo decir con toda sinceridad. Se sigue memorizando mucho, digo yo. Eso, bueno, esa memorización. Se siguen haciendo exámenes tradicionales. Y lo peor, doña Maureen, el estudiante ve los estudios como una obligación. Cuando una persona ve sus estudios como una obligación, yo digo, no hay nada que hacer. Al estudio hay que ir por amor, por pasión, por deseo de aprender, porque aprender es muy lindo, es muy bueno, es hermoso aprender. Uno se entusiasma aprendiendo. Entonces, ese es el golpe que tenemos que dar. Pasar de aprender por obligación a aprender por gozo, por pasión. Y a mí me parece que eso parece muy romántico lo que estoy diciendo. Pero la gente que triunfa estudia y aprende por emoción, por pasión, por deseo de conocer más. En ese sentido no hay límites para nada. Pero nosotros hacemos del sistema educativo una obligación. ¿Y en el campo de la educación física le tocó alguna vez defenderla en el currículum? Sí. Porque no preciso en este momento, pero no dudo que en algún periodo específico alguien haya cuestionado que para qué clases de educación física, que las quitemos. Claro. No. Bueno, yo vengo inicialmente de formación en educación física.
como pasa, que es uno de los defectos de formación de educadores, uno se forma en una especialidad y pelea por la especialidad, y eso no es tan bueno, porque la persona que yo voy a formar es una persona integral. No es una persona a quien usted le da matemática y yo le doy educación física. Eso es otro de los grandes errores que tiene el sistema educativo. Entonces, al principio yo era muy peleador por la educación física. Es más, creo que la educación física en primaria debería darse casi todos los días, como pasa en Europa. Usted se va a Finlandia y los niños andan en busito. Sí, no debería verse como que cortamos la rutina y es el ratito de los ejercicios. No. Todos los días debería haber educación física para el niño. Para el adolescente, yo diría que unos 3 veces por semana. Ese es de los cambios profundos que debería tener los planes de estudio. Y lógicamente, integrar más. No pueden haber 13 o 14 asignaturas en secundarias. Un pobre niño de 13 años sentado allí viendo pasar 5 o 6 profesores en un día. ¿Qué tipo de educación es esa? Eso tiene que modificarse indudablemente. A mí lo que me cuesta comprender, don Rafael Ángel, porque en los últimos años he tenido la oportunidad de estudiar un poquito en educación, lo que me cuesta comprender es cómo ya existen conocimientos, investigaciones y avances que hablan de otras formas de aprender. Pero en la vida cotidiana, en la mayoría de nuestros sistemas, seguimos anclados a prácticas ya superadas desde hace muchos años. Correcto. ¿Cómo se explica eso? Sí, esa es la inercia en que hemos caído, y en realidad es muy feo personalizarlo, pero los últimos ministros de educación han hecho muy poco por eso. Porque a veces llegan y cambian los programas de estudios, cambian los contenidos, pero no preparan al educador. Y el educador es el que hace el currículo en el aula, en el espacio educativo. Si el educador no cambia, nada va a cambiar. Eso es una cosa fundamental, ¿verdad? Entonces, el cambio en educación debe hacerse a más largo plazo, 12, 16 años por lo menos, para que el educador tenga tiempo, incluso de volverse protagonista. El día que el educador sea más protagonista en la formulación del currículo, en los espacios educativos, la educación puede cambiar, siempre y cuando sea un educador actualizado en el enfoque educativo, no un enfoque memorístico, como usted dice. Ese es un salto cualitativo que debe darse, ¿verdad? Entonces yo siento que los últimos ministros no han tocado lo que es la estructura fundamental, que son los planes de estudio. Imagínese usted que el plan de estudios de educación secundaria se aprobó en 1972. Desde ese entonces hasta esta fecha prácticamente no se ha modificado. Es el plan de estudios de 13 o 14 asignaturas. Es decir, un plan de estudios que no tiene que ver nada con la vida de un adolescente. Sí, poco relevante. Poco relevante, poco pertinente, ¿verdad? Sí. Nada significativo. Lo que he dicho yo, el estudiante de secundaria va por obligación, no va por el gozo. Claro, necesitamos educadores que también tengan vidas muy integrales, porque si el educador no tiene la vida deportiva integrada en su rutina, no lo va a ver como algo deseable para sus alumnos. Claro. Si no lee, no va a querer que sus alumnos lean cotidianamente. Definitivamente. Es decir, esa formación integral no tan especializada. Uno debe saber de una especialidad, pero debe saber que trabajo en la formación de una persona. Bueno, es mucho el cambio paradigmático que se debe dar en el conocimiento. Pues igual pasa con los médicos son especializados, ¿eh? Le tratan de curar el hígado, un especialista para el hígado, y se olvidan de que yo soy una persona integral, con conciencia, con un cuerpo que tiene una serie de sistemas, ¿verdad? Es decir, esa era la formación paradigmática que se ha venido desarrollando prácticamente durante el siglo XX, y que yo diría hoy se debe cambiar a una visión más holista, a una visión de más complejidad. Donde estamos un poco lejos en la práctica aquí de esos modelos. No, desde luego. Ese es un modelo que en otros países se empieza a avanzar, pero a mí me parece que es un cambio paradigmático, fundamental, y eso llevaría el cambio a la educación y el cambio a la formación del educador. Un educador que lea mucho, muy investigador, protagonista, que se sienta profesional, porque el educador en Costa Rica se considera un técnico, que lo que hace es cumplir órdenes de la dirección o del ámbito nacional que le entrega un programa de estudios. Y debe cumplirlo al pie de la letra.
según le dicen, ¿verdad? No se siente profesional. El profesional diagnostica, el profesional propone. Ese no es el educador costarricense en su mayoría. Como que hay un excepciones. temor a salirse de la instrucción dada Claro. por el ministerio o lo que el currículo dicta. Un concepto, autonomía. Autonomía del educando y autonomía del educador. Es decir, es un concepto planteado por Piaget, fundamental, el desarrollo de la autonomía en la persona. ¿Eh? Y el educador debe ser la primera persona realmente autónoma. Y a propósito de todos estos temas, don Rafael Ángel, ¿qué lo motiva a usted a cursar el doctorado ya en una etapa de su vida? No sé si estaba cerca del retiro o no cuando usted hace el doctorado. No, estaba trabajando, estaba totalmente involucrado, trabajando en un programa de mejoramiento de la calidad de la educación con del BID, del Banco Internacional de Desarrollo. No, ya le digo, para mí no fue nuevo. Yo era de los seguramente funcionarios más actualizados del ministerio, incluso promovía capacitación para funcionarios del ministerio y para los educadores. Entonces la Universidad Latina me invitó para que participara en el doctorado. Entonces, lógicamente siempre es un proceso de mucha dedicación, ¿verdad? Pero más que todo, yo digo, un doctorado es una oportunidad para profundizar. Es decir, hay que verlo de esa forma, no verlo por la parte de exigencia, de mucha dedicación, sino que es una oportunidad para realmente profundizar en algo en lo cual uno tiene realmente una verdadera chifladura. Como dice usted, llegar por el gozo. Por el gozo, correcto. Yo hablo mucho, incluso en el libro que publico, Corriendo con Pasión, y lo titulo intencionalmente, porque para mí la pasión es una cualidad humana fundamental. La pasión está como desacreditada en nuestra sociedad. La pasión es cosa de mujeres o de hombres raros, ¿ya? Sí, pero no, la pasión es el motor del ser humano. Es decir, el día que todos nosotros hagamos lo que nos apasiona, somos gente de mucha calidad y estamos satisfechos. Lógicamente la pasión tiene que ver mucho con la identificación de un talento, una cosa que la educación no hace. La educación debería ayudar a los jóvenes a identificar su talento, para que de allí en adelante sigan apasionados en su vida. Es decir, eso es fundamental. Y usted ve que las personas que llaman exitosas... Eso marca el éxito de un país, claro, completo. De un país y de personas. Personas satisfechas con lo que hacen. No trabajando por obligación, no trabajando por un salario, sino realmente porque tienen una beta para profundizar. A mí me parece que el involucramiento de la pasión en todos nosotros, en la educación, me parece fundamental. Y cuando, a propósito de pasión, cuando usted ya deja de competir a nivel profesional, ¿cómo vive ese momento de cambiar de rutina, verdad? Ya no estar pensando en la competencia o en la olimpiada que viene. ¿Cómo es ese proceso de su vida? Fue un golpe muy fuerte, me costó mucho. ¿Qué edad tenía usted cuando? Tenía como, era relativamente joven, pero era veterano ya para el atletismo. Tenía como 34 años, ¿verdad? Me costó mucho retirarme, al punto de que yo empecé a dejar de entrenar. Y no le dije nada a mi esposa, que era la persona con quien tenía una relación más íntima, ¿verdad? Al mes, ella me dice, Rafa, ¿por qué no estás entrenando? Y yo le dije, a ella le llamo Macha, es que me voy a retirar. O me retiré, le dije. Y ahí nos quedamos como en silencio y no hablamos más, ¿verdad? Y yo seguí la rutina y poco a poco me fui alejando, porque no tenía el valor de decir me retiro. No sabía si me podía retirar. ¿Verdad? Para mí... es un duelo, al fin y al cabo. Es un duelo, claro. Es algo que uno deja ir, algo que pierde. A veces uno no tiene palabras para explicarlo, pero por dentro yo sentía que algo estaba muriendo en mí, ¿verdad? Pero entonces yo lo que empecé a hacer fue a sustituir lo que era el tiempo de entrenamiento por tiempo de lectura. Es decir, aunque siempre era un apasionado de lectura, pero yo me levantaba a las 4 a leer. Que para los que nos gusta leer, eso es un deleite. Sí, claro, una maravilla. Entonces cada tiempo que tenía lo dedicaba a la lectura. Y pronto me di cuenta de que en comparación con mis compañeros del ministerio, era una persona como con más formación, ¿verdad? No digo que
que más preparado ni nada, sino que sentía que tenía un dominio más amplio, más profundo de las disciplinas, ¿verdad? Y sobre todo en el campo del currículo, ¿verdad? Y por eso entonces empecé a tener algún liderazgo mucho mayor dentro del Ministerio de Educación. ¿Y del mundo del atletismo le quedaron amigos, personas cercanas? Sí, muchos amigos y increíble, porque yo soy una persona, como dicen, de 7 décadas ya. Y la gente me recuerda a mí, con el señor ahora que entré, en la entrada, me dice, yo lo conozco a usted, ¿verdad? Es decir, una persona como esa, que conozca realmente, ¿cuánto tengo yo retirado? Una cantidad de años. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas son muy satisfactorias para uno, ¿verdad? Le facilitan la vida, no hay que negarlo. Le facilitan la vida en cualquier lugar, pero también el sentirse apreciado me parece que es un alimento como para el espíritu del ser humano. Y es que tenía pendiente compartir con ustedes los reconocimientos que ha tenido don Rafael Ángel, que esa parte la dejé para un momento posterior de la entrevista. A usted en el 75 lo declaran hijo predilecto del Cantón de Mora. En el 76, profesor benemérito de la Universidad Nacional. En el 95 lo incorporan en la Galería del Deporte Costarricense. En el año 1999, el periódico La Nación lo designa como atleta del siglo XX. En el año 2006 recibe declaración como costarricense distinguido por el Instituto de Cultura Hispánica y en el 2015 recibe el doctorado honoris causa por su aporte a la educación y el deporte, otorgado por la Universidad de La Salle. ¿Cómo se ha tomado estos reconocimientos, don Rafael Ángel? Bueno, muy bonito, la verdad que ya digo, es bonito sentirse apreciado. Pero también con toda humildad, muchas veces uno siente que no lo merece. Yo recuerdo que cuando me comunicaron que la universidad había acordado darme el doctorado honoris causa, yo estaba en el hospital. Estuve como 1 mes y medio en el hospital y llegó el rector a visitarme y me comentó el asunto, ¿verdad? Y yo lo que hice fue empezar a llorar de emoción, ¿verdad? Porque primero que todo estaba enfermo y realmente un doctorado honoris causa es una cosa que realmente es significativa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo tomo con toda humildad, lo agradezco mucho, pero me siento siempre muy comprometido, sobre todo ahora que soy una persona pensionada, ayudar a la gente que me pide ayuda. Me invitan a una situación, a una conferencia, a una charla, a un taller, y yo ahí estoy sin cobrar, ¿verdad? Porque realmente siento que es parte de lo que debo dar en mi vida. Además de que yo creo mucho en el voluntariado, porque hablando de esas personas apasionadas, una de las características de la persona apasionada es que sirve mucho de voluntario al país, a la comunidad, al país. Y a mí me parece que también a nosotros nos falta mucho actitud de voluntariado. Y es la mejor forma de construir nación entre todos. Exactamente. Aportando todos nuestro granito de arena. Claro. ¿Alguno de sus hijos siguió su camino en el deporte? Bueno, lo intentaron. Mi hija Viviana estuvo nadando cuando niña. Ya después, adolescentes empiezan a estudiar, ya se apartan. Mi hijo Rafael Ángel sí estuvo corriendo y en juvenil le iba bastante bien, ¿verdad? Pero como estudió Derecho, decía que el estudio era muy absorbente. Entonces yo dije, bueno, tranquilo. Pocos corredores llegan a ser buenos. En cambio, abogados es para toda la vida, ¿verdad? Y el otro, Daniel, era medio futbolista, ¿verdad? Ninguno ha sido así como un competidor de alto rendimiento, pero todos han hecho ejercicio y aún pero así... Ese es un buen tema, Rafael Ángel, tal vez. Bueno, habrá algunos que sean muy destacados y en buena hora para el país, ¿verdad? Sí. Pero qué gran aporte es para el ser humano hacer de la actividad física parte de su vida diaria. Ah, claro. Ese yo diría que es una de las, ¿cómo le digo? Una de las obligaciones, no, de las actividades fundamentales que un ser humano debería tener. Caminar 3 veces por semana. Vea que poco estoy diciendo. Pero con 3 no es nada veces, complicado, ni caro, ni difícil. No es nada, no, camine 30, 40 minutos, 3 veces por semana y usted tendrá salud. El ejercicio es una inversión para el futuro. Eso es fundamental. Porque generalmente cuando uno es joven dice, no, ¿para qué? Yo no necesito eso, yo estoy muy sano. Pero con los años vienen las enfermedades y
la condición que uno haya adquirido con el ejercicio le sirve mucho para mantener una buena salud, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que una cosa que se debería aprender en la formación de primaria y secundaria es a hacer ejercicio. No para hacer deporte, porque el deporte también es un engaño, en la actualidad sobre todo. No todos pueden llegar a brillar en el ámbito internacional del alto rendimiento. Son muy pocos. A veces es un espejismo. Que Es le un dan a los espejismo, chicos claro. que practican deporte. desde Engañamos a la pequeños. juventud, porque no tenemos la capacidad de decirle en un momento dado, como yo le dije a mi hijo Rafael Ángel, dedíquese a estudiar, no a correr, porque yo sabía que no tenía el talento mío. Pero él podía ser un buen profesional y hoy en día lo es, por dicha, pero yo creo, pero él sigue haciendo ejercicio, sigue caminando, sigue trotando. Eso es lo que le debe quedar a la persona como valor, como un hábito para toda la vida, por su salud. Es una inversión para el futuro. ¿Y cómo es su vida personal en este momento? Bueno, mi vida personal es, pero me dedico mucho a cuidar a mi esposa, porque en realidad ella sufre una enfermedad neurológica, no puede caminar sola y tiene problemas de habla. Entonces yo siempre estoy mucho cerca de... ¿Cuántos años de casados? Tenemos 45. Imagínese. Sí. Entonces yo, aunque tenemos una señora que nos ayuda en la casa, siempre estoy cerca de ella mejor, porque el afecto no es lo mismo de una persona, de un familiar, que de una persona extraña. Esa es una cosa a la que me dedico mucho, pero mientras estoy en la casa estoy leyendo, estoy escribiendo. ¿Es muy casero, don Rafael Ángel? Yo soy bastante casero, prácticamente salgo a hacer actividades que me invitan, así como por ejemplo la actividad del día de hoy, muy valiosa, pero en lo otro también la gente llega a mi casa o me llaman, pero esa es mi vida, esa es mi rutina, ¿verdad? Y también hacer mi ejercicio. ¿Y qué se ve haciendo en estos años? ¿Le queda algo, no sé, que quisiera lograr? Sí. ¿Tiene? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Yo diría que mi sentido de la vida es servir, ¿verdad? Me parece que la vida me ha dado tanto a mí, me dio demasiado, me dio éxito deportivo, éxito académico también, que yo creo que yo tengo que pagarle a la vida. Entonces, y la mejor forma de pagarle a la vida es servir a los demás. Entonces, yo no le podría decir que tengo un proyecto específico, pero mi proyecto es servir. La gente me puede indicar para dónde quiere que le ayude. Qué inspirador, don Rafael Ángel, realmente todo lo Muchas que gracias. hemos conversado, inspirador en tantos campos, ¿verdad? Muchas gracias. Que uno piensa, ¿verdad? De repente una figura como la suya la piensa en términos del deporte, pero mire qué gran bagaje hay alrededor de todo esto, lo que hemos hablado. La pasión, la educación, el servicio, el voluntariado. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación para la colección de voces. No sé si le gustaría compartir algunas palabras de cierre de la entrevista. No, el agradecido soy yo por haberme tomado en cuenta para un proyecto tan importante como este, que es histórico, ¿eh? Creo que somos muy pocos costarricenses los que tenemos esta oportunidad de vernos involucrados en esta experiencia. Espero que mis palabras y mis ideas puedan servir a las futuras generaciones. Yo no diría como modelo o como ejemplo, sino como una incentivación para buscar realmente cuál es su pasión, cuál es su talento y dedicarse a eso, y realmente recordar que la vida realmente tiene significado si uno se dedica a servir. Bueno, con este mensaje tan hermoso de cierre que creemos vigente para el momento actual y para el momento futuro en que otras personas tengan contacto con esta entrevista, cerramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta conversación que bueno, para mí personalmente ha sido tan hermosa y tan inspiradora. Gracias por su compañía. Esto es un programa de la colección de voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional de Costa Rica. Agradecemos a Alejandra Chavarría, la compañera historiadora, que es la persona que ha desarrollado la investigación, al compañero Fabio Jiménez, que lo tenemos allá detrás de la cámara, que es el encargado técnico de esta grabación. Mi nombre es Maureen Herrera, encargada de proyección institucional, y ha sido un gusto que nos acompañen. Muchas gracias.